Estimados estudiantes, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Mil disculpas por el atraso, pero bueno, ya estoy aquí, así que vamos a comenzar la clase. Ahora vamos a ver la escuela austriaca, ¿no? Después de haber visto Keynes, luego la síntesis neoclásica, ahora veremos la versión contraria. La versión contraria en una presentación sintética donde se intenta tocar los puntos fundamentales de la escuela austriaca. Entonces voy a ir colocando la primera lámina. Los primeros tres que están en esta lista: Karl Menger, que también fue parte de la segunda generación de los economistas neoclásicos, Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, ¿no? Y luego tenemos otros economistas como Leonel Robbins, James Buchanan, Rothbard, Jesús Huerta de Soto, Juan Ramón Rallo, Javier Milei, entre los últimos. Entonces, hay un conjunto de economistas que han hecho aportes, siguen haciendo aportes, ¿no? De modo tal que esta corriente teórica está plenamente vigente. Está plenamente vigente, aunque hay que decir también que no tiene, digamos, un círculo de economistas grande que comparta su enfoque, pero no por ello deja de ser importante, ¿no? Aquí les muestro en fotografías a los economistas más importantes. Von Mises, que fíjense, nació en Ucrania, ese país que ahora está, que vemos, cuyo nombre vemos cada día en las noticias. Luego tenemos a Murray Rothbard, norteamericano. Debería colocarlo acá a von Hayek, pero vamos a ver más adelante los aportes de von Hayek, ¿no? Y a la derecha, vean, está Jesús Huerta de Soto, economista español, de 1956. Obviamente von Mises y Rothbard ya murieron, pero Huerta de Soto está viviendo en España y es un profesor muy activo. Acá he colocado a los más jóvenes: Javier Milei, el argentino, y Juan Manuel Rallo, el español. Javier Milei este año ha ingresado a la legislatura argentina, es diputado, ¿no? Y siempre se ha distinguido por ser un economista, yo diría, de buena formación, polemista, terrible, frontal, a veces brutal, no solo en la defensa del enfoque liberal, sino también en el posicionamiento que él hace de las ideas liberales, ¿no? Tanto es así que
su figura ha crecido en la Argentina y en la anterior elección para renovar la mitad del Congreso argentino, él se presentó y ganó una diputación, ¿no? Ganó una diputación. Es un economista que no anda con medias tintas, ¿no? Sería importante que ustedes hagan, si quieren conocerlo, si no lo han visto, ha llegado 2 veces a La Paz, una vez a La Paz, creo que 2 o 3 veces a Santa Cruz, ¿no? A dar conferencias. Javier Milei, si no lo conocen y no lo han escuchado, así que entren a la plataforma del YouTube, busquen Javier Milei y ahí lo van a ver siempre confrontándose, debatiendo de una manera intensa, con fundamento, ¿no? Y obviamente sólido, bastante sólido y como les decía anteriormente, brutal, ¿no? Descarnado cuando tiene que defenderse de las críticas generalmente de la izquierda y ¿no es cierto? Frontal también cuando hace conocer o defiende, sustenta, ¿no? Los planteamientos liberales principalmente de la escuela austriaca. Y Juan Manuel Rallo, el español, el más joven, es un economista, abogado y economista, muy interesante. Tiene un canal de YouTube donde siempre está opinando sobre problemas económicos actuales. También siempre está debatiendo, ¿no? Y generalmente con críticos, con economistas de izquierda. Está claro que hoy en día los únicos que, hasta donde yo percibo, que por lo menos en España, en Argentina y en otros países del mundo, se enfrentan de manera decisiva, frontal, con los economistas y críticos de izquierda, precisamente son los economistas de la escuela austriaca, ¿no? De la escuela austriaca. Entonces, estos economistas de la escuela austriaca, ¿no? Que no se acaban en términos de su número con Milei o con Juan Manuel Rallo, sino que hay muchos más. Me estoy olvidando, por ejemplo, de Oscar Vara, otro economista español de gran fuste, ¿no? Evidencian que la escuela austriaca no ha muerto con Mises, no ha muerto con von Hayek, sino que sigue cabalgando en el plano teórico y siguen produciendo, lo que es más interesante. Es una escuela, es un enfoque teórico vivo, ¿no? Entonces, con esa introducción, ingresemos a ver los orígenes de la escuela austriaca. ¿Cuáles son los aspectos importantes, fundamentales de la escuela austriaca? La escuela austriaca también se conoce como el Círculo de Viena. Como el Círculo de Viena, porque nació en Viena, que fue capital del Imperio Austrohúngaro. Vamos a ver un poco más adelante la ubicación geográfica de ese imperio. Y el punto de partida del Círculo de Viena o escuela austriaca, ¿no? Fue sin duda el trabajo seminal de Karl Menger, que, como les decía, fue un economista que perteneció a la segunda generación de aquellos economistas que construyeron la escuela neoclásica, ¿no? Entonces, Menger tiene, digamos, esa doble, en términos teóricos, esa doble partida de nacimiento.
miembro de la segunda generación de los economistas neoclásicos y miembro fundador de la escuela austriaca. Un hombre sin duda brillante. ¿Cuál fue la raíz filosófica, el núcleo filosófico de la escuela austriaca? Entre las décadas de 1870 a 1880, Viena, capital del Imperio Austrohúngaro, probablemente era uno de los centros intelectuales más importantes de Europa, ¿no? Uno de los centros intelectuales más importantes de Europa, que era rival, ¿no?, de otro centro intelectual, como siempre fue París, Londres, ¿no? Londres también fue otro centro intelectual relevante, y claro, ahí estaban en el Imperio Austrohúngaro, en su capital, ¿no?, intelectuales de gran talla. Y en el contexto filosófico, el ámbito intelectual de Viena claramente estaba dominado por las ideas de Kant, de Immanuel Kant, que planteaba, ¿no?, en esencia, que el mundo material es creación de la mente del hombre. Que el mundo material es creación de la mente del hombre. Este pensamiento kantiano, ¿no?, permeaba todo el ambiente intelectual, y a partir de esa hegemonía filosófica kantiana, ¿no?, el abordaje de los problemas económicos se realizaba a partir precisamente de la filosofía kantiana. De modo que a partir de ese punto de arranque filosófico, ¿no?, ese punto de arranque filosófico que está planteando que la idea del hombre es el núcleo creador vital, de las cosas, la idea del hombre, ¿no? Hay una relación directa con los fundamentos de la teoría subjetiva del valor o de la teoría psicológica del valor. Claro, Menger, el fundador de la segunda generación de los neoclásicos, ¿no es cierto?, había teorizado sobre el tema, de modo que ya en el ámbito de lo que se va a llamar posteriormente la escuela austríaca, el núcleo filosófico, que fue el punto de partida, precisamente viene a partir de las ideas de Kant, ese filósofo alemán, ¿no? Entonces, de manera natural, como una derivación, la idea del mundo, el análisis del mundo que va a tener la escuela austríaca, precisamente va a ser a partir de la mirada, a partir del enfoque individual del actor, de la persona, del hombre, ¿no? A partir de la posición individual del hombre, ¿no es cierto?, que está inserto, obviamente, en la economía, Vean ustedes, para ubicarnos simplemente, el mapa del Imperio Austrohúngaro, que se creó en 1868 y se disolvió por efecto de la Primera Guerra Mundial en 1918, porque el Imperio Austrohúngaro se había aliado en la Primera Guerra Mundial con Alemania y, claro, perdieron la guerra. Entonces
una de las consecuencias geopolíticas de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, fue la disolución del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Ahora, fíjense el mapa que ocupaba el Imperio Austrohúngaro, de habla alemana también, ¿no? Pero que era una unidad política independiente respecto a Alemania. Sin embargo, los nexos culturales, idiomáticos, obviamente eran muy fuertes, prácticamente eran un solo país, ¿no? Eran un solo país. Vean ustedes que parte del Imperio Austrohúngaro, especialmente en la parte norte, en la frontera con Rusia, ¿no? Abarcaba Ucrania, una parte de los territorios que hoy ocupa o son de Ucrania, ¿no? De Ucrania. Claro, esta división geopolítica se modificó otra vez por efecto de la Segunda Guerra Mundial, como sabemos. Pero más allá de esos detalles históricos, ¿no? Lo importante es tener una idea del ámbito geográfico en el que emergió la escuela austriaca, ¿no? Bien, veamos los aspectos claves, esenciales de la escuela austriaca. Y la literatura nos señala que estos son los aspectos claves. El subjetivismo radical, el individualismo metodológico, la acción humana, entendida como la acción humana desplegada para alcanzar un objeto, la acción humana desplegada para alcanzar un objeto. Asimismo, otro aspecto fundamental es el genético causal, y el esencialismo metodológico. Bien, veamos en qué consiste el subjetivismo radical. El subjetivismo radical significa asumir que el conjunto de las relaciones constantes en la teoría económica, simplemente son efectos, expresiones ¿de qué? De la elección humana, es decir, de las decisiones de las personas, que para la escuela austriaca se va a llamar elección humana, ¿no? Porque son personas las que están tomando las decisiones en el mercado, son personas. Entonces, todo el conjunto de relaciones entre variables que se van repitiendo, que van permaneciendo en la economía, para los austriacos, simplemente son efectos, decía, expresiones de la elección humana, de la elección de las personas. Por lo tanto, en el núcleo de las decisiones y tomando en cuenta los efectos que van a generar esas decisiones, están las personas, ¿no? Por eso se le llama, por eso los austríacos, reitero, llamaron al punto esencial la elección humana. Años más tarde va a ser Hayek el que va a teorizar mucho más sobre este punto. Otro elemento importante del subjetivismo radical constituyen la consideración de que las decisiones son subjetivas. Porque claro, son las personas las que toman las decisiones y las personas son diferentes.
Y las decisiones que toman las personas, ¿no es cierto?, están en función de sus intereses, que no van a ser los mismos intereses de los vecinos, de los amigos, etcétera. Las valoraciones de los hechos económicos obviamente son diferentes. En consecuencia, las decisiones son también diferentes, ¿no? Son subjetivas. El tercer elemento del subjetivismo radical tiene que ver con la afirmación de que los costos, ¿no?, de cualquier actividad, cualquier decisión, cualquier actividad, son efecto de una decisión subjetiva, son efecto de una decisión, son efecto de una decisión. Es decir, todas las decisiones que toman los hombres, que son subjetivas, van a generar un efecto y un perfil, digamos, una parte de ese efecto son los costos. Van a ser los costos. Y los austriacos van a ligar esos costos a la utilidad. Van a ligar esos costos a la utilidad. Entonces van a sostener que los costos son subjetivos en la medida en que van a ser percibidos y asumidos por la persona que ha tomado una acción, por la persona que ha decidido algo. Recuerden, para los austriacos, por la persona que toma una acción, ¿no? Una acción. El individualismo metodológico, ¿qué significa? Significa que los fenómenos económicos se abordan, se estudian a partir de la mirada, a partir de la perspectiva del individuo, de la persona. Porque es el individuo el que elige. Es del individuo el que emana la acción. Es del individuo del que sale, ¿no es cierto?, del que se origina la acción, que va a generar efectos económicos. Entonces, ellos van a poner un énfasis muy fuerte precisamente en la perspectiva individual de los fenómenos económicos globales. Y van a sostener en este punto del individualismo metodológico que los grandes agregados económicos, ¿no?, las variables macroeconómicas que ayudó a construir Keynes, interesan solamente cuando interesan a su vez las decisiones individuales. Es decir, los agregados económicos o los agregados macroeconómicos, diríamos de manera más correcta, van a ser importantes solamente en la medida en que emerjan, solamente en el momento en que se hayan originado en las decisiones individuales, en la acción humana, ¿no? Vean ustedes cómo nuevamente hay un énfasis muy marcado en destacar, ¿no?, el rol fundamental del individuo como persona, del individuo que toma acciones. Por eso se le llama a eso acción humana, y que van a ocasionar efectos. Entre ellos, agregados macroeconómicos, algunos agregados macroeconómicos que pueden resultar impactados o emergentes precisamente como consecuencia de las decisiones individuales, ¿no? De las decisiones individuales. Este tercer aspecto, la acción humana tiene un objeto.
La acción humana tiene un objeto. Los individuos, se considera, es posible que cambien en el tiempo, ¿no? Cambien sus perspectivas, ¿no? De manera que los objetivos de los individuos no son absolutos. De forma que los objetivos de los individuos no son absolutos. Claro, los objetivos de los jóvenes, los objetivos de los adultos, los objetivos de las personas mayores, ¿no? Son diferentes en el tiempo. Son diferentes en el tiempo. Por eso es que los austríacos van a sostener que los individuos, vean el término, posiblemente cambien en el tiempo, porque puede haber objetivos que permanezcan, obviamente, y que en general esos objetivos que permanecen en el tiempo tienen que ver con la forma de ser de cada persona. Por ejemplo, la disciplina, ¿no? La disciplina, los valores que tengan cada persona. Ahora, en términos ya de su relacionamiento y de su posición societal, obviamente esos objetivos van a cambiar en el tiempo. Van a cambiar en el tiempo. Por otra parte, este aspecto de la acción humana, vista como que tiene un objeto, se relaciona también con esta otra consideración. Los austríacos van a sostener que como individuos, las personas actúan en base a un propósito, en base a una finalidad. En consecuencia, la elección individual no es efecto de una actitud automática, de una actitud mecánica hacia la utilidad. Hacia la utilidad, ¿no? Entonces, cualquier acción humana se despliega, emerge y se despliega con una finalidad. Con una finalidad. De modo que, como esa acción humana va a implicar una elección individual, esa elección individual, ¿no? No es consecuencia automática, inmediata, ¿no es cierto?, hacia la utilidad. Es decir, no todas las decisiones de los individuos, ¿no es cierto?, necesariamente van a estar tener como propósito, como finalidad, alcanzar un nivel de utilidad o elevar el nivel de utilidad. ¿No? No. Para los austriacos, ¿no es cierto?, no hay una relación mecánica, automática, en términos de decisiones individuales que se orientan para alcanzar, para lograr un nivel de utilidad o elevar la utilidad. ¿No es cierto? No, no es así. No es así, ¿no es cierto? Es decir, no hay ese vínculo mecánico que los neoclásicos o marginalistas asumen como tal. Asumen como tal. De modo que este planteamiento también está diferenciando, ¿no es cierto?, desde el punto de vista metodológico, está diferenciando a la escuela austríaca del marginalismo o de la escuela neoclásica. Genético causal. ¿Qué significa este aspecto? Significa que se realiza énfasis en la esencia, en el núcleo de las cosas. En el núcleo de las cosas,
¿no? Antes que en lo que ellos van a llamar las simples relaciones funcionales. Las simples relaciones funcionales que emergen precisamente de la esencia, del fondo de las cosas. De las cosas. Porque van a sostener que esas relaciones funcionales simplemente son condiciones para alcanzar cualquier finalidad, una determinada finalidad, ¿no? De modo que ellos van a insistir en el hecho de que en sus exámenes se debe identificar la esencia, el núcleo central del problema, del problema que están estudiando, ¿no es cierto? El núcleo. Y en ese sentido no se le debe prestar para ellos tanta atención a los efectos o a las relaciones causa-efecto que emergen de ese núcleo central del problema. De ese núcleo central del problema, ¿no? Asimismo van a sostener que esa esencia o el fondo de las cosas significa hacer un esfuerzo analítico para buscar y encontrar la naturaleza de las cosas, y no tanto su manifestación, no tanto su expresión formal, ¿no? Bien. El esencialismo metodológico es otro elemento importante, ¿no? Los austriacos consideran que sus planteamientos no son científicos. No son científicos. Algo que podría parecer extraño, ¿no es cierto? Podría parecer extraño. Especialmente tomando en cuenta que en este caso Hayek fue premio Nobel de Economía. Fue premio Nobel de Economía. Pero también hay que tomar en cuenta que para algunos economistas, no para todos, para muchos cientistas sociales y muchos cientistas de las ciencias duras, la economía no es ciencia hasta el día de hoy. Por más mejoramiento, refinamiento que se haya logrado en la construcción teórica, no es ciencia. ¿Alguien está con el micrófono abierto, por favor? Bien. Decía, a ver, un comentario antes de tomar la explicación. Cuando alguien abre su micrófono por accidente y hay ruidos, etcétera, muchas veces es obvio que uno no puede controlar los ruidos del medio ambiente, en la misma casa, en la misma habitación donde uno esté. Se puede escuchar el ruido de la calle, en fin. Pero también hay ruidos que señalan que están haciendo otras cosas, ¿no es cierto? Están conectados, obviamente, seguro me están viendo de rato en rato, ¿no? Para ver si ya me ha crecido algo el cabello, no me va a crecer más, lamentablemente, ¿no? Pero no atienden a la explicación, pero están conectados. Ese es el problema de las clases en línea, ¿no? Ese es el problema de las clases en línea. Y claro, sucede eso habitualmente. Además, no leen, no van estudiando lo que se va presentando, no revisan y menos leen la bibliografía. Entonces llega el examen, ahí hay tropiezos, ¿no es cierto? Tropiezos importantes. No contestan, divagan, se inventan, hablan cualquier cosa, en la mayoría de las veces. Pero si atendieran en las clases, ¿no?
Tengo que hablarles como niños, es obvio. Se atendieran en las clases y más que nada revisaran la bibliografía, ¿no? Y de las clases tomaran nota, etcétera, y revisan luego la bibliografía, la leen, etcétera, etcétera. Entonces, pues están plenamente capacitados para rendir un buen examen. Algunos cumplen con esa condición y llegan a las máximas notas, pero a la mayoría les va mal. Y es más, de 80 a 100 alumnos inscritos en esta materia o en otras materias, en el primer parcial ya abandonan 20 o 30, porque ya saben porque saben que es un examen oral con condiciones duras, ciertamente, y como no han estudiado y la materia no se puede estudiar en 1 o 2 días, sino que hay que estudiarla por la densidad de la materia, ¿no es cierto?, de una forma constante, paso a paso, pero constante, ¿no? Porque pensamiento económico no se aprende en 2 o 3 días. Es un esfuerzo permanente. Lo que no quiere decir que sea difícil, pero se quiere constancia y cierta disciplina. Como no lo hacen, abandonan y si se animan a probar suerte, les va mal. Espero que esta reflexión que estoy haciendo a propósito de ese ruido que he escuchado, como siempre se escucha, ¿no? Por favor, tomen nota de estas recomendaciones. Bien, cierro ese paréntesis y volveré a la explicación de la lámina. Decía, el hecho de plantear que ellos mismos, que su enfoque y por tanto sus planteamientos no son científicos, parecería raro viniendo principalmente de Hayek. Y Hayek fue premio Nobel de Economía. Un gran economista, ¿no? Laureado, sólido, que además de economista, tiene un perfil de filósofo social. Friedrich von Hayek, ¿no? Un filósofo social de gran envergadura. Pero les decía, ¿no? Parecería extraño que esa afirmación provenga de Hayek si él fue galardonado con el premio Nobel de Economía. Y desde que se instauró los premios Nobel en economía, ¿no es cierto?, ese hecho significó en el mundo de las ciencias reconocer a la economía, al conocimiento económico como científico, colocar a la economía al mismo nivel de las otras ciencias, de la medicina, de la biología, de la física, etcétera. Pero hay críticas, por las razones que les he comentado. Hay críticas. Y para muchos cientistas sociales, la economía no es ciencia porque no cumple con los parámetros de la ciencia, de las ciencias naturales principalmente, ¿no? Lo que es válido y sostenible, digamos, sostenible para un grupo de economistas que inclusive pueden mostrar evidencia fáctica, evidencia empírica, ¿no? Para otros economistas es totalmente falso y pueden mostrar también evidencia fáctica, ¿no? Demostrando lo contrario. Lo que para unos es un método adecuado para estudiar un problema, para otros economistas no lo es, ¿no? Entonces, si entre los mismos economistas no hay acuerdo respecto a los objetos de estudio, a los procedimientos, a los resultados, ¿no? Entonces, no se cumple con uno de los parámetros básicos de la ciencia, que precisamente es definir un objeto de estudio, dentro de ese objeto, digamos, global, subobjetos y métodos generalmente compartidos por la comunidad científica, como sucede en la química, en la biología, en la astronomía, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero bueno, esos elementos son parte del debate. Y los economistas tenemos que estar conscientes de ese debate, ¿no? En esta materia yo ya no tengo tiempo para abordar esa discusión metodológica que tiene raíces epistemológicas. Ya no me alcanza el tiempo, pero supongo que lo hacen porque hay una materia, metodología de la investigación, donde seguramente les enseñan cómo hacer un paper, un artículo, cómo enfocar una investigación, una tesis, que es la parte práctica, lo que está bien, tiene que ser así. Pero también tiene que haber una parte en esa materia que por lo menos se introduzca a los alumnos en la discusión metodológica, por lo menos se introduzca, ¿no? Y en la economía esa controversia siempre está presente, siempre está presente. Pero bueno, espero que lo hagan así los responsables. Bien, vuelvo a la lámina. Para Hayek, para Friedrich von Hayek, ¿no? Él decía que de forma ilegítima se aplican los fundamentos, los principios de las ciencias naturales al estudio de las personas, al estudio de los humanos, ¿no? Y para él eso no es científico. Porque las personas, obviamente, los humanos, no pueden ponerse bajo un microscopio, por ejemplo, para estudiar su naturaleza. ¿Cómo se puede hacer con un virus, qué sé yo, con una bacteria? Y no sé, ¿no es cierto? Pero una persona no. Una persona no puede ser objeto de estudio como hay objetos de estudio en el laboratorio, en el ámbito de las ciencias naturales en general. Entonces, a partir de esa evidencia, digamos, fáctica, para Hayek no es legítimo aplicar los principios de las ciencias naturales al estudio, al análisis de las personas, a la acción humana, ¿no es cierto? Porque obviamente ese hecho no es científico. En consecuencia, la perspectiva científica, sostenía Hayek, no es imparcial. Solamente es una aproximación muy parcial. Es una aproximación, digamos, en construcción y en algún ámbito. Por eso él está sosteniendo que la perspectiva científica solo es una aproximación muy parcial de la realidad, ¿no? Entonces, a partir de esos elementos, los austriacos van a concluir en este punto del esencialismo metodológico, ¿no? Que el intento de comprender la sociedad humana como tal, donde entran en juego y se despliegan las acciones humanas, las acciones de los individuos, ¿no es cierto? Ese intento de comprender la acción humana implica analizarla, estudiarla sin realizar predicciones, ¿no? Sin realizar predicciones. Este es un punto que obviamente es otro aspecto de separación, digamos, con la teoría económica tradicional, que en base al estudio de un problema determinado y utilizando, supongamos, una buena base de constatación empírica, métodos econométricos refinados, van a hacer predicciones sobre el comportamiento futuro de la variable X, de la variable Z, de la variable Y, etcétera, etcétera. Van a hacer predicciones, ¿no? De hecho, la sociedad en su conjunto asume que los economistas somos como una especie de magos que podemos predecir la realidad. Por eso es que nos preguntan, ¿no? ¿La economía este año va a crecer? ¿La economía
va a mejorar el nivel de vida de la población este año. En fin, problemas sobre el comportamiento, preguntas sobre el comportamiento futuro de las variables, ¿no? Y claro, los economistas podemos intuir, obviamente, lo que puede suceder, pero de ahí a asegurar que se cumplan las predicciones, ¿no es cierto? Hay un mar de diferencia, ¿no? Por eso muchos economistas, cuando se les pregunta sobre lo que va a pasar en el futuro, prefieren decir no. Yo no soy mago, yo no tengo la bola de cristal. Yo analizo lo que pasa y veremos qué acontece mañana. Entonces, para los austríacos, ¿no es cierto? Cuyo motor, digamos, de análisis es comprender la sociedad humana. Al estudiar, al comprender esa sociedad humana, ¿no es cierto? No se pueden realizar predicciones, porque la acción humana puede cambiar. La acción humana, la acción de las personas puede modificarse, como hemos visto. ¿No? Bien. Entonces, a partir de esos aspectos, los austríacos desconfían de los métodos, de los procedimientos experimentales, porque también van a sostener que los métodos experimentales que se aplicaron a la economía ocasionaron serios errores metodológicos, ¿no? Serios errores metodológicos que cuestionaron a la economía y cuestionaron, obviamente, su pretendida calificación científica, ¿no? Y ese es otro aspecto que los va a diferenciar de los austriacos, de los keynesianos, de los nuevos o post-keynesianos, de los nuevos clásicos, etcétera, ¿no? Entonces, los economistas austriacos van a mostrar siempre una actitud crítica, si no hostil, ¿no? A la implementación de pruebas empíricas, de test econométricos para verificar hipótesis económicas, hipótesis económicas. Entonces, claro, esta posición los aleja completamente de lo que podemos llamar la corriente tradicional y tal vez moderna de la economía en general. Si ustedes revisan cualquier journal de esos que se publican en las universidades anglosajonas o en las universidades de habla hispana, digamos, de reconocido prestigio, los journals van a contener artículos y la mayoría de los artículos, ¿no?, referentes a cualquier tema, cualquier problema económico, siempre van a tener un modelo econométrico, unas pruebas de test de hipótesis y los resultados. Elementos que, si no forman parte del cuerpo del artículo, están como anexo metodológico. Esa es una constante. Esos elementos son una constante y supuestamente representan, ¿no es cierto?, el avance científico metodológico de la economía, ¿no? Son pocos los artículos que van a prescindir de las pruebas experimentales, del modelo econométrico, de las respectivas pruebas, etcétera, ¿no? Por eso es que también hay una crítica a ese uso exagerado de la estilización, de la matematización de la economía,
¿no? Porque evidentemente muchas veces ha conducido a errores, porque cuanto más estilizado, más fino sea el modelo, un modelo de equilibrio general, por ejemplo, ¿no es cierto? Computarizado, ¿no? De esos que puede utilizar el Fondo Monetario, el Banco Mundial, las grandes universidades, etcétera, etcétera, y que con las variables adecuadas como resultado van a producir, van a arrojar predicciones, ¿no es cierto? La mayoría de esas predicciones siempre van a estar alejadas de la realidad, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿y para qué se ha utilizado un modelo tan sofisticado? Tan sofisticado que uno podría estar seguro de que no va a fallar más que digamos, por centímetros. El Fondo Monetario, por ejemplo, como saben ustedes, hace por lo menos 4 previsiones de crecimiento de la economía mundial y de los países industrializados más importantes al año. Y generalmente, cada una de las previsiones corrige las previsiones del informe anterior. En eso el Fondo Monetario es honesto, porque dice, según el informe anterior, las previsiones de crecimiento eran tales. Ahora se han previsto estos otros resultados. Muestran las diferencias. Pero ese es un hecho constante, ¿no? De modo que no les falta razón a los austriacos, ¿no? De ser hostiles, críticos a la aplicación de esas pruebas empíricas que sirven no solamente para intentar verificar, comprobar las hipótesis económicas, sino también para predecir. Reitero, razón no les falta. Pero este elemento, este punto de vista, esta posición, obviamente los aleja de la corriente teórica, digamos, tradicional de la economía. Pero también hay que decir que en esta crítica los austriacos no están solos. ¿Por qué no están solos? Porque hay una corriente teórica de economistas con un representante, bueno, hay varios, hay un representante, McCloskey, que reclama que hay que volver a la retórica de la economía, es decir, a la explicación conceptual de la economía y utilizar modelos econométricos, etcétera, solamente en la medida en que sea estrictamente necesario. No hay que volver a la retórica de la economía, plantea este economista McCloskey. McCloskey es trans, era hombre, ahora es señora McCloskey, no me acuerdo el nombre, pero ese hecho no le quita, obviamente, el gran nivel intelectual que tiene esta economista, ¿no? Así hay que llamarla ahora. A McCloskey, no, creo que se llamaba Ronald, ahora no me acuerdo qué se llama, ¿no? Entonces, hay una corriente también que sostiene que la economía tiene que volver a la retórica, tiene que volver a la explicación conceptual, que permite penetrar en la esencia de los fenómenos, antes que preocuparse de cada vez elaborar modelos econométricos, modelos de equilibrio general, ¿no es cierto?, cada vez más sofisticados. Tienen razón, en gran medida o en alguna medida, ¿no? Tienen razón en gran medida. Parte del fracaso de la teoría económica en general, por ejemplo, en predecir la crisis de las hipotecas subprime del 2007-2008, utilizando modelos econométricos altamente sofisticados que daban como resultado que, ¿no es cierto?, no había posibilidad de crisis, que el ámbito financiero y las bolsas iban a seguir trabajando con los nuevos instrumentos financieros que se iban creando, etcétera, etcétera, ¿no? Y a los pocos meses ocurre el crash
y la bolsa se derrumbó, generando efectos macroeconómicos, no solo en la economía norteamericana, sino en el mundo. De ahí también las críticas, por ejemplo, a los economistas de la escuela de los nuevos clásicos o de la macroeconomía clásica, ¿no? En fin. Entonces, volviendo al punto, hay que estar conscientes de esa crítica que plantean los austriacos. Por eso es que generalmente en las obras que escriben los economistas austriacos no hay modelos econométricos y el uso de las cifras de la data estadística, si no es mínima, es estrictamente necesaria. ¿No? Jesús Huerta de Soto, por ejemplo, este economista español, que tiene muchos libros, uno de sus libros, que es para mí una de las mejores sistematizaciones modernas de la escuela austriaca, que está en la bibliografía que les voy a mandar después de la clase. Jesús Huerta de Soto, entre sus muchas publicaciones, tiene una que se refiere a los ciclos económicos. Entonces aborda la problemática del ciclo económico en términos de su naturaleza, sus expresiones, su desenvolvimiento en el tiempo, y hay muy pocas cifras en un texto como de 300 páginas, muy bien explicado, ¿no? Coherente metodológicamente, ¿no? Ese es un ejemplo, entre muchos, de que los austriacos precisamente son hostiles, muy críticos al uso de pruebas empíricas, al empleo de modelos econométricos que conduzcan a la predicción económica, ¿no? Bien. Entonces, los austriacos obviamente rechazan la investigación cuantitativa, porque como he ido insistiendo, la estadística, la econometría para ellos no son útiles. ¿Por qué? Porque las observaciones empíricas del pasado no implican asumirlas en términos de regularidades, es decir, en términos de fenómenos que se van a ir repitiendo como se han ido repitiendo antes. No. Por eso es que no son útiles ni la estadística ni la econometría para los austriacos. Entonces, sostienen que el lenguaje verbal, conceptual, y estoy dejando de lado a la McCloskey, ¿no es cierto?, es esencial frente al lenguaje matemático, ¿no? Tal vez este planteamiento no solamente lo separa de la corriente teórica principal, ¿no? Sino también que los aísla, ¿no?, de la discusión académica general. Después del premio Nobel de Economía de von Hayek, ¿no? No ha habido otro economista austriaco claramente identificado con esta corriente que haya recibido ese reconocimiento, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta esos aspectos para valorar en su dimensión a la escuela austriaca. Bien. Ahora hablaremos sobre una controversia metodológica muy importante, una discusión metodológica importante, ¿no? Con la escuela histórica, la escuela austriaca que están haciendo con la escuela histórica, ¿respecto a qué? Respecto al procedimiento
adecuado para el estudio de la economía, para el estudio de la economía. Esta controversia emergió en 1883 y se produjo, ¿no?, con el enfrentamiento, si se puede llamar así, con el enfrentamiento teórico entre Karl Menger, de la escuela austriaca, también neoclásico, y Gustav Schmoller, un economista e historiador alemán que fue miembro fundador, miembro importante de lo que se llama la nueva escuela histórica alemana. La nueva escuela histórica alemana. Entonces, entre Menger y Schmoller, Gustav Schmoller, se produjo un clinch en términos teóricos muy interesante a partir de 1883. Veamos los elementos de este enfrentamiento teórico, ¿no? Metodológico en esencia. La escuela histórica alemana era mayoritaria en Alemania, más que los grupos teóricos, más que los grupos de economistas teóricos, ¿no?, más importantes eran en Alemania, en el Imperio Austrohúngaro, ¿no es cierto? Los economistas y los historiadores que pertenecían a la escuela histórica alemana. Gustav Schmoller vivió entre 1883 y 1917. Y claro, en el contexto cultural, geográfico, en general de Alemania, estoy hablando de Alemania como tal y del Imperio Austrohúngaro, ¿no?, había una tradición histórica muy fuerte, bastante arraigada. Probablemente la máxima expresión de esa corriente, de esa tradición histórica, fueron estas dos obras. La primera de Friedrich List, que publicó en 1841 El sistema de la economía nacional, un libro básicamente que representa una interpretación del desarrollo económico alemán, la constatación de su atraso y el planteamiento, ¿no?, de una nueva concepción proteccionista que con la finalidad de impulsar el desarrollo de la economía alemana, considerando que ya había, ¿no es cierto?, en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, una gran brecha en relación al desarrollo, al adelanto tecnológico con Inglaterra. Inglaterra era un país altamente industrializado, ya había experimentado, ¿no es cierto?, dos revoluciones industriales, casi tres revoluciones, mientras que Alemania era un país básicamente agrario, con bolsones industriales, ¿no? Y en términos de PIB global, PIB per cápita, estaba muy alejado de Inglaterra. Entonces, Friedrich List, en base a la revisión histórica, en este libro de 1841, sostiene que para ir cerrando la brecha en términos de la separación con el líder de la economía mundial y con otras economías del mundo, ¿no?, había que empezar a aplicar una política económica proteccionista orientada a favorecer a la industria nacional, en esencia, ¿no? Otra obra representativa, sin duda, fue la de Wilhelm Roscher, que publicó en 1843 este libro que titula Perfil de lecturas de economía política basadas en el método histórico. Y en este libro, Roscher, ¿no?, lo que hace es un esfuerzo de interpretación de los problemas teóricos en economía, pero a partir de el enfoque para él es decisivo y fundamental de la historia.
Es decir, intenta contrastar la teoría con la historia y va mostrando que la teoría generalmente se aleja de la historia, de los hechos reales. Por lo tanto, hay que desechar esa teoría y hay que realzar, va a sostener Roger, ¿no es cierto?, el método histórico, porque está en relación con los hechos fácticos, con los hechos reales. Bien. Es importante tomar en cuenta, a propósito de este debate, que la economía neoclásica, ¿no?, que la economía neoclásica en Alemania y su impacto y su rol en la elaboración de modelos deductivos abstractos, ¿no?, típicos de la economía política clásica. Piensen en David Ricardo, luego piensen en los desarrollos teóricos de la escuela marginalista. Generalmente no tuvieron influencia, no tuvieron impacto en Alemania. En Alemania, la cultura alemana, como decía, en la cultura alemana, ¿no es cierto?, predominaba el conocimiento histórico. Predominaba el conocimiento histórico. Por eso es que la economía política clásica como tal no tuvo mayor impacto o tuvo muy poco impacto en Alemania. Y cuando empezó a construirse la economía neoclásica o marginalista, más aún, porque estas obras fundamentales anteriores que les estaba mostrando en la lámina anterior, la de Lis y la de Roger, y hay otras más para los años posteriores, van a salir a la luz, se van a reeditar en el momento en que empieza a construirse, como sabemos, la economía neoclásica o la economía marginalista. Ese alejamiento en Alemania respecto a la economía clásica y fundamentalmente respecto a la economía neoclásica o marginalista que se fue construyendo, fue reflejado en esta opinión por este gran economista, historiador del pensamiento económico, Joseph Schumpeter, que publicó un libro, la edición en español es de 1964, un libro con el título de Síntesis de la evolución económica y sus métodos. En ese libro Schumpeter, en la página 166, ¿qué sostenía? Respecto a esa separación, a esa brecha entre la cultura histórica alemana y los desarrollos teóricos en Inglaterra y en el resto de Europa, ya iban a darse en Estados Unidos. ¿Qué decía Schumpeter? Él dice, ¿no?, respecto a esos desarrollos teóricos modernos, digamos, ¿no? Dice, era como una planta, esos desarrollos teóricos modernos, abstractos, piensen en la economía neoclásica, era como una planta exótica trasplantada por jardineros poco hábiles. Sus representantes no habían sabido hacerla atractiva y sus enseñanzas no habían satisfecho desde el punto de vista intelectual. A ver, expliquemos. Se está refiriendo a los pocos economistas, principalmente neoclásicos, en Alemania, porque había algunos, pero eran muy pocos, ¿no? Entonces, para Schumpeter, esos pocos economistas neoclásicos o marginalistas en Alemania, que habían hecho un esfuerzo por difundir un enfoque teórico en construcción, que poco a poco se iba afirmando en Inglaterra y en otros países de Europa continental, ¿no? Eran, para Schumpeter, vean ese término, jardineros poco hábiles que habían ido trasplantando una planta exótica, que era el núcleo teórico primero de la escuela clásica y luego de la escuela neoclásica en construcción, ¿no? Una planta exótica. ¿Por qué exótica? Porque había nacido en Inglaterra. Y luego los aportes neoclásicos nacieron en otros países de Alemania o en otros países de Europa continental, ¿no? Entonces, esos desarrollos teóricos para Schumpeter
cuando interpreta este debate, dice, era una planta exótica. Exótica porque era ajena ¿a qué? A Alemania, donde el predominio por la cultura histórica, el predominio de la historia era vital. Entonces, vuelvo a leer. Era una planta exótica trasplantada por jardineros poco hábiles. Sus representantes, es decir, los pocos neoclásicos en Alemania, no habían sabido hacerla atractiva y sus enseñanzas no habían satisfecho desde el punto de vista intelectual. Y sus enseñanzas no habían satisfecho desde el punto de vista intelectual. ¿No? Es decir, Schumpeter estaba criticando la formación teórica, el escaso impacto de los pocos neoclásicos en Alemania, ¿no? Entonces, ese es el punto central de la explicación de Schumpeter en relación digamos, al fracaso de la economía neoclásica, clásica, y luego de la economía neoclásica o marginalista en Alemania, ¿no? En gran medida ese fracaso se explicaba porque los economistas, en su momento algunos clásicos y luego algunos neoclásicos que vivían en Alemania, eran jardineros o teóricos poco hábiles, ¿no? En términos coloquiales diríamos, eran unos chakras. No supieron enseñar el núcleo de esos desarrollos teóricos, ¿no es cierto?, de una manera adecuada, y obviamente fracasaron en el intento cuando lo intentaron y se perdieron, ¿no? Bien, entonces, los trabajos teóricos, los pocos trabajos teóricos que tenían base teórica en la economía política clásica y en la economía neoclásica o marginalista en construcción, pasaban al olvido rápidamente, ¿no? Pasaban al olvido rápidamente y por lo tanto esa actitud intelectual en Alemania, ¿no es cierto?, determinaba que los avances teóricos no sean tomados en cuenta. ¿No? Ahora, en 1883, Karl Menger, este economista que es fundador de la escuela austriaca, del marginalismo, y luego va a ser considerado también fundador de la escuela austriaca, publica este libro, Investigaciones sobre el método de las ciencias sociales y particularmente sobre la economía política. En ese texto, Menger atacó, criticó el método histórico empleado para el examen, para el análisis de la economía, ¿no? De la economía. ¿Qué argumentó Menger? Sostuvo que las categorías económicas son universales. Y que en consecuencia la teoría económica tiene validez en todo tiempo y lugar. La teoría económica tiene validez en todo tiempo y lugar, ¿no? Y por otra parte, que la teoría económica servía para entender cualquier fenómeno económico. Entonces, Menger está sosteniendo que la teoría económica clásica en sus orígenes, ¿no?, neoclásica en su desarrollo o marginalista, siempre tenía validez en todo tiempo y lugar que sea, ¿no?
Por lo tanto, la teoría económica adquiere carácter universal para Menger. Vale en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en el África, en Sudamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Hago un paréntesis para recordarles, por ejemplo, la opinión del gran profesor Milton Friedman respecto al origen de la inflación, ¿no? Milton Friedman, que había estudiado, rehabilitado y reacomodado en gran medida la teoría cuantitativa del dinero en Chicago desde los años 50, 60, ¿no? Sostenía, y esta es una de sus propuestas fundamentales, que la inflación es un fenómeno monetario en todo tiempo y lugar, porque el estudio histórico que él había realizado, por ejemplo, el estudio histórico en el ámbito monetario para la economía norteamericana y para varias economías europeas, le habían permitido concluir, en función de la evidencia fáctica, que todo proceso inflacionario siempre era precedido por un aumento de los medios de pago de la economía, por un aumento de la oferta monetaria, por cualquier razón. Aumentaba la oferta monetaria, había un rezago y los precios aumentaban. Esa era la evidencia fáctica que utilizó Milton Friedman para darle sustento, digamos, empírico a la rehabilitación de la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Una afirmación del profesor Friedman que obviamente tiene validez hasta el día de hoy. No tenemos más que observar, por ejemplo, hoy, cómo la inflación fue aumentando, por ejemplo, en Estados Unidos, a partir de la aplicación en el contexto ya de la pandemia y de la pospandemia, proceso en el que aún todavía estamos, ¿no es cierto? La aplicación de políticas monetarias y fiscales activas que aumentaron los medios de pago de la economía, ¿no? Impulsaron la inflación. Y claro, y sobre eso vinieron los problemas de la interrupción de la cadena de suministros, ¿no? Ahora el problema de la guerra, etcétera, que ya son, pero otras variables. Pero en esencia la inflación en Europa y en Estados Unidos comenzó así, por la aplicación de políticas monetarias y fiscales activas para enfrentar la recesión de la economía producto de la pandemia, porque la pandemia obligó a la mayoría del mundo a paralizar, ¿no es cierto?, las economías por las cuarentenas, ¿no? Entonces, esta afirmación de que las categorías económicas son universales, ¿no es cierto?, no deja de tener validez, ¿no? Otro elemento importante era este otro aspecto, asumir que la teoría económica servía para entender cualquier fenómeno económico, del pasado o del presente, ¿no? Si entendemos a la teoría económica como, ¿no es cierto?, un conjunto de elementos lógicamente ordenados que dan lugar precisamente a una mirada, a un enfoque teórico. Ese enfoque teórico es algo como un instrumento que nos debe permitir entender, penetrar, comprender en la esencia de los fenómenos económicos. Claro, acá la discusión está en cuál teoría económica. La teoría económica keynesiana, la marxista, la neoclásica, la post-keynesiana. ¿Cuál teoría económica? ¿No? Ese es un elemento crítico, ciertamente. Pero volviendo a Menger, él va a sostener que la teoría económica se está refiriendo, obviamente, a la economía neoclásico marginalista
se emplea para entender cualquier fenómeno económico en cualquier parte del mundo. Es decir, tiene validez universal. Tiene validez universal. Bien, ya estamos sobre las 10 de la noche. Así que voy a suspender la clase acá. Voy a acabar la próxima, este tema. Así que voy a dejar de compartir y emplearemos los siguientes 10, 15 minutos para escuchar comentarios hasta el punto que hemos avanzado hoy día, ¿no? Bien, los escucho. Si hay algunas inquietudes, ¿no? Licenciado, disculpe, buenas noches. Luis Alberto, buenas noches. Yo quería, contar sobre este tema, que conocí, a Milei en las redes sociales justamente en la pandemia. Me acuerdo que un amigo me había pasado un test, esos famosos cuestionarios donde tú respondes determinadas preguntas de cómo accionarías o tu opinión y te sale más o menos cuál es tu postura, si eres más de izquierda, derecha. Me acuerdo que a mí me había salido liberal. Entonces, yo me puse a investigar y ahí es donde conocí a Milei, justamente, y empecé a seguirlo por las redes sociales y he visto que entre las múltiples preguntas, entrevistas que le hacían, él le preguntaron qué libros recomendaría sobre liberalismo. Y él dijo La economía en una lección de Hazlitt y Liberalismo de Ludwig von Mises. Yo me acuerdo que fui a buscarlo ahí a ese sector cerca de la Plaza Camacho, donde venden libros, y no lo encontraba, era imposible, no había eso. Y así que me los tuve que descargar de internet y imprimirlos, y aquí los tengo en la mano. Son esos dos, y los he aprovechado para leerlos en la pandemia. Pero ahí es donde conocí a Milei, y los sigo, de hecho los sigo frecuentemente en las redes sociales, y he visto que es muy difícil, entre comillas, tumbarlo teóricamente a Milei. Es bastante complicado. Incluso varios economistas, se unen y no le pueden. O sea, tienen los conceptos teóricos muy, muy a la mano. Es increíble. Sí. Interesante experiencia la tuya, Luis Alberto. Lo que me place, para empezar, porque has aprovechado el tiempo de la pandemia, de las cuarentenas, donde muchas personas sufrieron, tal vez la mayoría, porque no podían salir, ¿no? Pero para ti seguramente no poder salir era como una bendición porque te has sentado a leer y así se ha pasado el tiempo y has aprendido. Excelente, ¿no? Excelente. Y el efecto, además de haber conocido a Milei, esa recomendación y ser seguidor de Milei, ¿no? Importante, importante. Bien. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Claro, buenas noches. Creo que en esta clase, o tal vez son mis oídos que están clasificando información, he escuchado hablar mucho acerca de Alemania y creo que principalmente porque nos está hablando de la escuela austríaca que nos decía estaba muy relacionada. Y pues principalmente, ya que estamos hablando de esta escuela, nos decía que eran más históricos, no tan arraigados hacia tal vez las matemáticas, las ciencias y todo eso. Ahora, no sé, me surge como curiosidad, ¿cómo es el nivel de estudio a nivel económico en las universidades de Alemania?
germanoparlantes. Bueno, mira, yo no tengo un conocimiento sobre el tema, pero las universidades alemanas en general están, digamos, en un nivel que se puede considerar las mejores universidades del mundo occidental. Ahora, en economía, en la medida en que no hay una hegemonía anglosajona, las mejores, digamos, carreras, facultades de economía están en Estados Unidos y en Inglaterra, principalmente, ¿no? Entonces, ese hecho relega, obviamente, la enseñanza de la economía en Alemania, por lo menos teóricamente o de manera superficial, como yo estoy haciendo en esta evaluación. Ahora, quiero comentarles lo siguiente. En Alemania, ¿no? Hay como un consejo asesor del gobierno, de cualquier gobierno o primer ministro y su partido que esté gobernando Alemania, o digo canciller, ¿no? Digamos, un consejo de asesores, que son, no me acuerdo si son 5 o 7 personas, economistas de alto nivel, de reconocido prestigio en Alemania, que se los llama los 5 o 7 sabios, ¿no? Todos los conocen, saben quiénes son, y son asesores del gobierno. Esos economistas tienen diferente formación teórica, tienen a su disposición equipos, ¿no? Para realizar mediciones, que les presentan papers, etcétera, etcétera. Y ellos son los que presentan un informe importante al canciller de Alemania, y el canciller de Alemania muchas veces basa sus decisiones en los consejos vamos a poner como número, de los 7 sabios en economía, ¿no? Es decir, puede ser que muchas veces en Alemania este consejo, la posición de los 7 sabios, ¿no es cierto?, pueda estar fundamentada en algunas previsiones, por ejemplo, del Bundesbank o del Banco Central en Alemania, ¿no? Puede ser, pero muchas veces puede haber diferencias. El punto es que estos 7 sabios son el equipo consejero, asesor de cada gobierno alemán. Vital. Por encima de la influencia que puedan tener el Bundesbank, instituciones, grandes centros de estudio, etcétera, etcétera. Lo que revela, obviamente, que en última instancia, ¿no? El gobierno alemán, hoy, hace no sé cuántos años atrás, seguramente desde los años 50, ¿no? Desde la reconstrucción alemana, las decisiones se van a basar en esas lecturas y en esas opiniones de los 7 sabios. 3 o 4 creo que ya han muerto, han entrado otros y no sé qué, ¿no? Al margen de las grandes previsiones econométricas que se elaboran en el Bundesbank y en otras universidades y en las universidades alemanas y de otras partes del mundo. Lo que quiere decir que el criterio de estos 7 sabios que son economistas está fundamentado en gran medida, ¿no es cierto?, en los hechos, más que en la teoría. En los hechos, más que en la teoría, ¿no? Por ejemplo, las previsiones de crecimiento y de inflación que ha hecho conocer el gobierno alemán hace poco, en base a previsiones que elaboró el Bundesbank, ¿no? Antes de ser publicadas y aceptadas por el gobierno, han sido estudiadas, avaladas por este consejo de 7 sabios, ¿no? Que han hecho algunos ajustes
a las previsiones del Bundesbank. Eso muestra el carácter empírico, obviamente histórico, de esa cultura alemana. Por lo menos en el ámbito de las ciencias sociales, porque en el ámbito de la técnica, Alemania es puntera en muchos ámbitos, ¿no? Bien, continuaremos. Si hay alguna inquietud más. Sí, licenciado. Buenas noches, ¿me puede escuchar? Alexander, adelante. Sí, licenciado. Una partecita que me llamaba la atención decía, ¿no? Que en el subjetivismo radical nos decía que los costos de cualquier actividad eran efecto de una decisión y que aquellos costos dependían de la utilidad. Esa partecita, licenciado, no sé si podría explicar o recalcarlo nuevamente, por favor. Sí, el punto de partida es asumir que las decisiones de los individuos son individuales, ¿no? Y esas decisiones son expresión de la acción humana, que no siempre van a estar orientadas, como la economía neoclásica supone, a maximizar la utilidad, digamos, si es consumidor o si es a maximizar la satisfacción, si es consumidor o si es productor, la utilidad. No siempre, porque los objetivos de la persona, del hombre, varían, ¿no? Se modifican en el tiempo. Ahora, como parte de la acción humana, ese individuo toma decisiones para alcanzar un determinado objetivo, obviamente, ¿no es cierto? Van a haber costos, ¿no es cierto? Porque el desplegar una conducta, ¿no? Implica dejar de lado, por ejemplo, otros objetivos, otros caminos, ¿no es cierto? Que es algo como decir desde la perspectiva neoclásica que toda decisión económica implica un costo de oportunidad, ¿no es cierto? Creo que es otra forma, un costo de oportunidad. Haces algo, pero estás perdiendo otra cosa en función de un objetivo que tienes, ¿no? El costo alternativo de ustedes como estudiantes de economía, por lo menos en esta materia, por ejemplo, en este momento, ¿qué es? Es que podían estar trabajando algunos, tal vez podían estar, qué sé yo, divirtiéndose, mirando series, whatsappeando, no sé qué, elevando su nivel de satisfacción individual, pero están en clases. Y peor aún, me están escuchando, porque yo debo ser totalmente abusivo y tedioso. Me están soportando. Ese es el costo que están asumiendo porque están en clases en esta materia y conmigo, por ejemplo. Hay un costo alternativo, ¿no? Entonces, yo creo que esa posición, en esos puntos, Alexander, puede parangonarse a este concepto, a esta idea de los costos alternativos para los neoclásicos. Claro, así como está planteado, y dado que la economía austriaca se aleja de la corriente teórica neoclásica, ¿no? Resulta un poco difícil de entenderla. Pero yo te aseguro que con la bibliografía que yo les voy a mandar ahora, ¿no? El punto se va a despejar mucho más, más allá de la explicación que yo he dado. Así que te ruego un poco de paciencia, Alexander. Está bien, licenciado. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Bien. ¿No hay nadie más? Entonces, estimados estudiantes, vamos a cerrar la clase. Así que yo, después de la clase, como he ido anunciando, voy a mandarle la bibliografía a Maciel para que ella difunda en el grupo. Entonces, nos despedimos y nos reencontramos el miércoles. Buenas noches, descansen. Muchas gracias.
Buenas noches, licenciado.